Son los martes electorales que se han constituido ya en un espacio de reflexión y cuyo objetivo es promover el debate reflexivo entre la ciudadanía sobre temas de relevancia política e importancia para el fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales. Como todos sabemos, el 11 de abril del presente año se realizó el proceso electoral para la elección de presidente y vicepresidentes de la República. Las fórmulas presidenciales no alcanzaron el porcentaje requerido y es así que han quedado para una segunda vuelta el Partido Político Nacional Perú Libre y Fuerza Popular. Para hablar sobre este importante tema, un experto y conocedor de la temática de la democracia en nuestro país, se trata del abogado Gerardo Tábara Castillo, que precisamente abordará este importante tema de la segunda vuelta electoral. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en estudios políticos aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas de España, egresado de la maestría en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido funcionario de la Defensoría del Pueblo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y asesor parlamentario. Además, ha coordinado proyectos de formación ciudadana e incidencia política en diversos organismos no gubernamentales y ha sido secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Actualmente se desempeña como consultor en la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a dejar entonces en el uso de la palabra para desarrollar respecto al importante tema, la segunda vuelta electoral en el Perú. Doctor Gerardo Tábara, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas las personas que asisten a esta nueva sesión de los martes electorales. Mi agradecimiento al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Jorge Luis Salas Arenas, y al director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor José Alfredo Pérez Duarte, por la oportunidad que me dan de conversar con ustedes respecto de la segunda vuelta electoral en el Perú. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver si es que no me falla. Si los colegas me avisan. Falta solamente darle pantalla completa. Ok, ya está. Está. Ok. Bien. La segunda vuelta electoral en el Perú es el tema que nos reúne en esta tarde. Y para ello he previsto cuatro puntos para esta exposición. El primero es algunas reflexiones conceptuales sobre la segunda vuelta y el sistema electoral, o la segunda vuelta de los sistemas electorales. El segundo es la segunda vuelta en el sistema electoral peruano. El tercero, las elecciones generales 2021 actuales y la segunda vuelta. Y finalmente, algunos comentarios o reflexiones para concluir con esta presentación. Con relación a la segunda vuelta y el sistema electoral, es importante que todos recordemos cuál es el origen de esta figura de los sistemas electorales. La segunda vuelta, conocida también como balotaje o balotage, nace en el siglo XIX en Francia, con lo que se le denominó el Segundo Imperio Francés, y se refuerza con la Constitución Francesa de 1958. Desde ahí se ha ido extendiendo por diversos países del mundo. Y tiene como propósito garantizar o fortalecer la legitimidad de origen de los gobernantes. La segunda vuelta electoral es especialmente relevante en sistemas como el peruano, de multipartidismo extremo. Tenemos en el Perú, teníamos en competencia en las elecciones de abril del 2021, 24 partidos políticos, y también en sistemas con una alta fragmentación del voto.
Si recordamos los resultados de las elecciones de primera vuelta del 11 de abril, veremos que quien alcanzó la más alta votación obtuvo apenas 13% de votos. Hay pues una alta fragmentación del voto y un multipartidismo extremo en el Perú, como en otros países de la región y de otras regiones del mundo, en los cuales la segunda vuelta tiene un impacto muy significativo. La segunda vuelta se materializa a través del establecimiento de un requisito, el requisito de un porcentaje mínimo de votos para ganar la elección, sea presidencial o sea de autoridades subnacionales. Fundamentalmente se trata de elecciones uninominales. Si ningún competidor alcanza el porcentaje que la legislación electoral establece como requisito, entonces se produce una segunda vuelta entre las dos candidaturas que obtuvieron mayor votación. Y allí es que se aplica entonces esta figura del balotaje o segunda vuelta. Entonces, lo primero es que la legislación electoral del país establezca como requisito un porcentaje mínimo de votos para ser elegido, y lo segundo es que se establezca que si ningún candidato o candidata obtiene ese porcentaje mínimo de votos, entonces se produce una segunda elección entre los dos más votados. Se conoce en el mundo y a través de la historia electoral de tres tipos de segunda vuelta. Un tipo es aquel que no establece una barrera, es decir, no importa qué porcentaje de votos alcancen, simplemente se señala que los dos primeros pasan a una segunda elección. El segundo tipo, que se ajusta más a lo que tenemos en el Perú, como veremos un poquito más adelante, es el de mayoría absoluta. Es decir, la legislación electoral establece un porcentaje de votos que debe adquirir el candidato o candidata para ser elegido, 50% de votos, por ejemplo, y si no se obtiene eso, entonces se pasa a una segunda vuelta. Y hay también un tercer tipo de balotaje o de segunda vuelta, que es lo que se conoce como fórmula compuesta, que se aplica, por ejemplo, en países como Argentina. En este caso, en Argentina, por ejemplo, se establece que para ganar la presidencia se requiere obtener un mínimo de 45% de votos. O, y ahí viene lo de fórmula compuesta, 40% de votos, pero con una diferencia de 10% por encima del que quedó en segundo lugar. Por eso se le conoce como fórmula compuesta. Puede aplicarse la segunda vuelta como puede no aplicarse la segunda vuelta. Si es que se obtiene una diferencia significativa, en el caso argentino 10%, en otros es 5%, frente a quien quedó en el segundo lugar. Aquí algunas referencias de tres autores muy importantes que permiten considerar la valoración que tiene en la teoría política y en la teoría de los sistemas electorales la segunda vuelta. El profesor Giovanni Sartori, italiano, señala que es sobre todo esencial contemplar la segunda vuelta electoral en el caso de que un partido no obtenga mayoría. De otra forma, señala Sartori, los futuros mandatarios están destinados a gobernar sin gobernabilidad. Ojo que no es lo mismo
ejercer el gobierno que tener gobernabilidad. Pero no es esta la oportunidad para desarrollar esta diferencia conceptual. Lo que me interesa es destacar que para el profesor Sartori, la segunda vuelta apunta a darle gobernabilidad a quien ejerce el gobierno. Por su parte, el profesor alemán Dieter Nollen señala que la segunda vuelta electoral es un método para producir mayorías absolutas en elecciones uninominales. El énfasis entonces del profesor Nollen está en señalar que haya una mayoría. En la primera vuelta, pues, no se alcanza una mayoría. Se fragmenta la votación y la segunda vuelta permite dejar en claro quién es el que tiene esa mayoría absoluta frente al segundo competidor. Y luego el profesor Daniel Sobato señala que el objetivo que se persigue con la fórmula de mayoría absoluta o especial es darle al Poder Ejecutivo, aunque hay que señalar que también hay sistemas en los que la segunda vuelta se aplica para el Poder Legislativo, pero el profesor Sobato señala que el objetivo es darle al Poder Ejecutivo mayores niveles de legitimidad inicial, conocida también como legitimidad de origen, garantizando a la vez que ningún candidato que tiene un rechazo mayoritario de la ciudadanía pueda llegar a ser presidente. La legitimidad inicial o legitimidad de origen es aquella que obtiene quien es elegido gobernante. Esa legitimidad puede ir variando conforme se va ejerciendo el gobierno, conforme transcurre el periodo de gobierno. Por eso es que es importante precisar que la segunda vuelta apunta, como señala bien el profesor Sobato, a la legitimidad inicial o a la legitimidad de origen. Le da una capacidad mayor de representación a quien es elegido a través de este mecanismo de segunda vuelta. A nivel mundial son muchos los países que aplican la segunda vuelta. Yo quisiera acá simplemente señalar que en América Latina son 14 los países que han incorporado en su legislación electoral la segunda vuelta. En orden alfabético, ustedes los tienen allí: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana y el Uruguay. Con variaciones en sus modalidades, ya dijimos que Argentina tiene esta figura de tipo compuesto, mientras que Perú, Ecuador y los demás tienen el de mayorías. La segunda vuelta en el sistema electoral peruano. Ese es nuestro segundo punto. Se instaura por primera vez con la Constitución de 1979, luego de la dictadura militar de los generales Velasco y Morales Bermúdez. El artículo 203 de la Constitución de 1979 señala expresamente que el presidente de la República es elegido por sufragio directo y por más de la mitad de votos válidamente emitidos. Más de la mitad de votos. Desde ahí viene ya el tipo de mayoría absoluta como requisito para la segunda vuelta en el sistema electoral peruano. Se necesita, desde la Constitución del 79, quedó establecido la mitad de los votos, 50% más 1 de los votos válidamente emitidos, más de la mitad de los votos. De lo contrario, se procede a una segunda elección. Pero la Constitución del 79, siendo una constitución que surgía luego de una dictadura militar, estableció una excepción. El doctor
Enrique Chirino Soto, en su texto sobre la Constitución en el Perú, da cuenta del diario de debates que generó una discusión entre básicamente los constituyentes del Partido Aprista y los constituyentes del Partido Popular Cristiano sobre si aplicar o no la segunda vuelta, discusión que fue, digamos, resuelta estableciendo una disposición transitoria para la elección de 1980. Y en esa disposición transitoria se estableció que para ser elegido presidente había que obtener por lo menos 36% del total de votos. Es decir, si bien la Constitución del 79 dice se requiere 50% más uno de los votos, se señala que para la elección inmediatamente posterior a la aprobación de esta Constitución, la elección de 1980, se aplicaría una excepción, que es el 36% de votos válidos. Y si ninguno de los candidatos alcanzaba el 36% de votos válidos, no se iba a una segunda vuelta electoral, sino que sería el Congreso de la República, por entonces un Congreso bicameral, quien en sesión conjunta de ambas cámaras elegiría al presidente de la República entre los dos más votados. Eso estaba así en la tercera disposición general y transitoria de la Constitución del 79. No fue necesario llegar al mecanismo por el cual el Congreso eligiera al presidente de la República, porque en la elección de abril de 1980, quien ganó la presidencia, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, obtuvo 45,2% de votos en la primera vuelta. Por lo tanto, más del 36%. En la Constitución de 1993, la Constitución que nos rige actualmente, se ratifica la segunda vuelta bajo el mismo requisito de mayoría absoluta. El artículo 111 de la Carta Magna del 93 señala que el presidente de la República se elige por sufragio directo y que es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados y blancos no se computan, señala expresamente. Es decir, se requiere 50% más uno de votos válidos. Y si ninguno de los candidatos obtiene esa mayoría absoluta, se procede a una segunda elección. Y esto es lo que nos rige hasta la actualidad. Pero en el Perú también hemos tenido y tenemos segunda vuelta en elecciones subnacionales. La ley de elecciones municipales del año 1997 estableció que para ser elegido alcalde se requería un mínimo de 20% de votos válidos. Antes de la ley de 1997, no había un requisito mínimo de votos para ser elegido como alcalde o alcaldesa. Y recuerdo claramente un alcalde que fue elegido, alcalde provincial de Huamanga, con apenas 12% de votos. Situaciones de ese tipo, de alcaldes que eran elegidos con escaso porcentaje de votos, llevaron a que en el 97 la ley de elecciones municipales estableciera el requisito mínimo de 20% de votos válidos, o de lo contrario se procedería a una segunda vuelta. Sin embargo, esta disposición duró muy poco. Solamente fue aplicada en las elecciones municipales de 1998, porque el año 2002 la ley de elecciones municipales fue modificada en este punto y se volvió a establecer que se elegía alcalde a quien obtuviera la mayoría de votos, sin la exigencia de un requisito mínimo de votos.
En el caso de la segunda vuelta en elecciones regionales, ocurrió algo parecido. Y es que en la primera versión de la ley de elecciones regionales del año 2002, se establecía que se elegía presidente regional, como entonces se llamaba, a quien obtuviera la mayoría de votos. Eso fue modificado el año 2009 y desde entonces rige el requisito de 30% de votos válidos como porcentaje mínimo para ser elegido gobernador regional. Si no se obtiene el 30% de votos válidos en la elección regional, entonces se procede a una segunda vuelta para decidir quiénes serían el gobernador y vicegobernador regional. Es decir, la segunda vuelta no solamente se aplica para elecciones presidenciales, sino que también es aplicable en distintos regímenes, pero en el caso peruano es aplicable también en elecciones subnacionales, en este caso en las elecciones regionales, pero alguna vez fue aplicada también en las elecciones municipales. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra el histórico de la aplicación de segunda vuelta presidencial en el Perú desde el año 1985, porque como ya señalamos, para el año 1980 se dijo que no se aplicaría. El año 1985 debió aplicarse la segunda vuelta porque el candidato García Pérez obtuvo 45% de votos y el candidato Barrantes Lingán obtuvo 21% de votos. Es decir, ninguno de los dos alcanzó el 50%. Sin embargo, y por eso lo he marcado con una flecha roja, el candidato Alfonso Barrantes, que quedó en segundo lugar, renunció a seguir en la competencia y el Jurado Nacional de Elecciones procedió a declarar presidente de la República al doctor Alan García Pérez sin necesidad de una segunda vuelta. En 1990 sí se aplicó la segunda vuelta entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. El año 95, ustedes pueden ver ahí que no hay una referencia al año 95, y hay nuevamente una flecha roja, porque en ese año en que los principales competidores eran nuevamente Alberto Fujimori y el doctor Javier Pérez de Cuéllar, en la primera vuelta el ingeniero Fujimori obtuvo más del 50% de votos, obtuvo 64% de votos frente a 21.5% de Javier Pérez de Cuéllar, es decir, ganó en la primera vuelta. El año 2000 compitieron Alberto Fujimori y Alejandro Toledo por la segunda vuelta. El 2001, Alejandro Toledo y Alan García Pérez. El año 2006, nuevamente Alan García Pérez y Ollanta Humala. El 2011, Ollanta Humala, Keiko Fujimori. El 2016, ya estamos más cerca, Pedro Pablo Kuczynski frente a Keiko Fujimori Iguchi en su segunda postulación, y ahora nos encontramos en una competencia entre Pedro Castillo Terrones y Keiko Fujimori Iguchi, que van a la segunda vuelta el 6 de julio. Si ustedes pueden observar acá, no en todos los casos, quien ganó la primera vuelta ganó la segunda. Fíjese que en 1990 la primera vuelta la ganó Mario Vargas Llosa, pero la segunda la ganó Alberto Fujimori. Lo mismo ocurrió en el 2006. No, perdón. Lo mismo ocurrió en el año 2016, en que Keiko Fujimori ganó en la primera vuelta, pero fue Pedro Pablo Kuczynski quien ganó en la segunda vuelta. Paso rápidamente, pero ustedes tienen el cuadro y pueden ver que no siempre quien gana la primera vuelta gana en la segunda. Elecciones generales 2021 y segunda vuelta. Estoy entrando a mi tercer punto.
algunos elementos de contexto que son muy importantes porque luego determinan la intencionalidad del voto o lo que está en la conciencia, en la preocupación de los electores y electoras al momento de decidir su voto. Es claro que este proceso electoral 2021 se desarrolla en un marco de una situación difícil, marcada por la pandemia. Este cuadro de la sala situacional del Ministerio de Salud es del día 15 de mayo de 2021. Se va actualizando cada día y para entonces uno puede ver que los casos confirmados eran superiores a, en ese día, eran mayores a 2.000 y los fallecidos eran 309. Hasta el momento son casi 2 millones de casos confirmados, 1.889.052 casos confirmados de COVID. Y según esta cifra, según esta data, 66.220 peruanos y peruanas han fallecido como producto del COVID o coronavirus. Pero también es importante y varía la sensación de la población, los efectos de la vacunación. Cuando realizamos la primera vuelta el 11 de abril de este año, la vacunación estaba apenas iniciándose. Vamos ahora a la segunda vuelta del 6 de junio con un ritmo de vacunación mucho más intenso y un ritmo de vacunación mucho más rápido. Esta es, ustedes pueden ver la curva de dosis de vacunas aplicadas. Según las fuentes del Ministerio de Salud, se ha superado los 2 millones y medio de dosis aplicadas, lo cual supone aproximadamente 800.000 personas que han recibido las 2 dosis necesarias para la vacunación del COVID. Y en la información que está en la parte inferior de esta lámina, puede observarse cómo es que se va acortando el tiempo necesario para aplicar las dosis, si se contabilizan de 500.000 en 500.000. Las primeras 500.000 dosis fueron aplicadas en 28 días. Las últimas 500.000 dosis fueron aplicadas en 9 días. Esto puede variar un aspecto que es importante, que es el ausentismo de la población. El ausentismo el 11 de abril fue alto por el temor al contagio. Podemos predecir que el ausentismo se reducirá en la segunda vuelta porque hay más personas vacunadas y porque hay una sensación de estar más protegidos con la vacunación. Y además, porque los efectos de la vacunación se muestran y son evidentes, por ejemplo, en este cuadro, que da cuenta del número de fallecidos mayores de 80 años y cómo es que este ha ido decreciendo significativamente, sobre todo en los últimos 15 días, por efecto de la vacunación, sin duda. Los que han sido ya, digamos, completa o casi completamente vacunados son los mayores de 80 años. Otro aspecto del contexto es el de la pobreza. Y este es un dato que se ha difundido recientemente de fuente oficial. El Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló hace pocos días que la pobreza monetaria del año 2020 alcanzó al 30,1% de la población del país. Ese 30,1% es casi 10 puntos porcentuales, 9,9 puntos porcentuales superior al año anterior. Es decir, entre el año 2019 y el año 2020, la pobreza se incrementó en 9,9%. Y llega a ser similar a la registrada 10 años antes. El 2010
la pobreza fue 30,8. Desde allí habíamos venido bajando y sin embargo ahora sube, principalmente por el efecto de la pandemia. Eso, si ustedes pueden sacar cada quien sus propias conclusiones, lleva a ciertas lógicas en la decisión del elector y los electores y electoras peruanos. El Congreso 2021 y 2026 será un Congreso diferente al elegido el 2016. Esta es información del diario El Comercio, donde se puede observar que el grupo con mayor número de curules es Perú Libre, que tiene 37, seguido de Fuerza Popular, que tiene 24. Hay 10 grupos o 10 partidos políticos que alcanzarían representación parlamentaria, pero sin una mayoría neta. No hay un grupo que tenga la mitad más uno de los congresistas, como sí ocurrió en el año 2016, donde una sola bancada tenía 73 integrantes. Esto va a ser importante porque va a exigir la formación de coaliciones al interior del Congreso para poder legislar y ejercer el control político. Las elecciones generales 2021 y la segunda vuelta nos presentan a dos candidatos. Pedro Castillo Terrones, que ocupó el primer lugar en la primera vuelta, que pertenece al partido Perú Libre y cuyo símbolo es el lápiz, y Keiko Fujimori Iguchi, del partido Fuerza Popular, cuyo símbolo es la letra K. Las encuestas muestran diferencias, pero todas las últimas encuestas, aquí voy a citar 3 de las encuestas difundidas el reciente fin de semana, esta es la de Datum, muestra a el candidato Pedro Castillo con 42% de intención de voto y Keiko Fujimori con un 40%, lo que podría dar, si el margen de error es 2,5, podría interpretarse como un empate técnico. En el caso de Ipsos, no he tomado la encuesta de intención de voto, sino el simulacro de votación, que es distinto, y luego me referiré a eso. El simulacro de voto, difundido también este fin de semana por Ipsos y el diario El Comercio, muestra a Pedro Castillo con 51,1% de los votos válidos y a Keiko Fujimori con 48,9% de los votos válidos. Finalmente está la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos difundida a través del diario La República, que nuevamente, al igual que Datum, es una encuesta sobre intención de voto y muestra una diferencia más grande. Pedro Castillo obtiene aquí 36,5% de votos y Keiko Fujimori 29,6% de intención de voto. Hay un 23,6% de voto blanco o nulo y un 7,8% que todavía no decide y hay 2,5% que señala que no irá a votar. En esta encuesta, el porcentaje entonces de personas que aún no deciden su voto o que no votarían por ninguno de los dos candidatos es significativo. Mi última lámina en este punto es en relación a los debates. Mucho se ha estado discutiendo en las últimas semanas y en los últimos días sobre la importancia de los equipos técnicos. Esta tarde, el candidato Pedro Castillo ha presentado a su equipo técnico en el distrito de Puente Piedra y la candidata Keiko Fujimori ha anunciado para también esta tarde la presentación de su equipo técnico correspondiente. El Jurado Nacional de Elecciones ha acordado con los representantes de Perú Libre y de Fuerza Popular la realización de 2 debates para la segunda vuelta. Uno de ellos es un debate de equipos técnicos que se realizará este domingo, el domingo 23 de mayo,
y un debate entre los candidatos presidenciales, que se realizará una semana antes de la elección, el domingo 30 de mayo, en la ciudad de Arequipa. Mis comentarios finales para ya terminar con esta exposición. La segunda vuelta, recordémoslo, está prevista para aportar a la legitimidad del gobierno, a la legitimidad de origen, debería haber señalado expresamente en esta lámina. Para eso está prevista la segunda vuelta. Busca que aquel candidato o candidata que obtuvo un porcentaje del 13, del 15, del 17% en la primera vuelta, pueda elevarse por encima del 50% en la segunda vuelta. Y por lo tanto, que quede muy claro que tiene el respaldo de la mayoría de la población. Lo segundo es que, sin duda, el contexto social, económico, y yo diría también el estado de ánimo de la población, especialmente en tiempos de pandemia como el actual, incide sobre la decisión del electorado. No será el mismo comportamiento del electorado en un tiempo de crecimiento económico que en un tiempo en el cual, como hemos visto, la pobreza vuelve a incrementarse. Eso varía significativamente. Como vimos en el cuadro sobre el histórico de segundas vueltas entre 1985 y el 2021, no siempre gana la segunda vuelta quien ganó la primera. Por eso es también que las campañas de primera y de segunda vuelta son distintas. Por eso es que hay quienes llaman a la segunda vuelta, de manera adecuada, segunda elección. Y como hemos visto en la historia reciente del Perú, en 3 oportunidades, quien ganó la primera vuelta, ganó la segunda. Y también en 3 oportunidades, quien quedó en segundo lugar en la primera vuelta, quedó en primer lugar en la segunda. Un cuarto punto es que el equilibrio entre poderes es fundamental para la estabilidad democrática. Por eso es que aunque hoy estamos muy concentrados en la elección de la segunda vuelta e incluso esta conferencia se llama la segunda vuelta electoral en el Perú, es importante que miremos también los resultados de la elección del Congreso de la República, porque son 2 poderes fundamentales, el poder legislativo y el poder ejecutivo, además del poder judicial. Y el equilibrio entre estos poderes es clave para la estabilidad democrática. El poder ejecutivo no lo hace todo. Hay un conjunto de propuestas de quienes aspiran a la presidencia que en realidad para plasmarse necesitarían pasar por el Congreso de la República, por el Poder Legislativo. Es importante también el equilibrio entre la capacidad técnica y el liderazgo político. Que la exigencia por conocer los equipos técnicos de Perú Libre y de Fuerza Popular no nos haga olvidar la importancia del liderazgo político. Los equipos técnicos son muy importantes, siempre y cuando tengan un norte político hacia el cual orientarse. Por eso creo que es muy valioso que estemos atentos y atentas al debate de este domingo entre los equipos técnicos y al debate del domingo 30 entre los candidatos presidenciales. Las encuestas son un referente importante, pero las encuestas no nos dicen quién nos va a ganar. Las encuestas van variando y ustedes han visto cómo es que varía una encuesta a otra. Tomémosla entonces como un referente importante, pero no como un determinante de los resultados. 3 puntos claves para interpretar las encuestas. 1. No se puede comparar una encuesta de intención de voto con un simulacro de votación. Son métodos distintos, muy válidos los dos.
En la encuesta de intención de voto se le pregunta a la persona por quién piensa votar usted. En el simulacro de votación, a la persona se le da una cédula de votación similar a la que va a utilizarse y se le da un ánfora para que él marque y coloque en esa ánfora su papeleta sin que el encuestador lo vea. Son distintos. Hay quienes señalan que el simulacro se aproxima más a la verdad, porque además el simulacro no te permite decir no sé por qué. Puedes dejarlo en blanco, pero no te permite él a uno decir. Tampoco se puede comparar los estudios de una encuestadora con los de otra. Es decir, no es correcto señalar que este domingo el candidato o la candidata X obtuvo más puntaje que el domingo anterior si es que se trata de la encuestadora A frente a la encuestadora B. Lo correcto es comparar entre una misma encuestadora, mirar las tendencias que muestran cada una de las encuestadoras, sea Ipsos, CPI, Datum o la que fuere, porque cada una de ellas aplica metodologías distintas, ¿no? El penúltimo punto aquí es que el voto es una decisión personal, razonada, responsable y serena. Yo siempre he insistido en la importancia de valorar aquello que se llama el silencio electoral, el momento en que termina la campaña, porque ese es el momento máximo en el cual cada uno y cada una de nosotras y nosotros tenemos que pensar finalmente sin la bulla de la campaña, por quién vamos a votar. Tiene que ser una decisión más que emocional, una decisión razonada. Vamos a elegir al presidente o presidenta de la República por los próximos 5 años. Y eso está en nuestras manos. Finalmente, no olvidemos que luego del 6 de junio, en que elegiremos a quien habrá de gobernar por los próximos 5 años en el Perú, a partir de ahí se abre una relación que habrá de cultivarse por los próximos 5 años, una relación de representación. La representación es una relación entre electores y elegidos. Y eso, para cultivarse, necesita ser refrescado constante y permanentemente a través de una ciudadanía activa. Quiero pues invitarles a que prestemos mucha atención a la decisión que vayamos a tomar para el 6 de junio, pero también que nos preparemos para seguir ejerciendo la plenitud de los derechos ciudadanos que nos reconoce el marco constitucional y legal peruano a partir del 7 de junio y en adelante. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Gerardo Tábara Castillo por su importante disertación respecto a la segunda vuelta electoral en el Perú. A todas las damas y caballeros conectados a través de esta plataforma, queremos agradecerles a nombre de la Escuela Electoral y Gobernabilidad de nuestro país e invitarlos también para el próximo martes en que también se sustentará un nuevo tema de interés de la colectividad. Gracias, doctor Tábara. Muchas gracias a toda la concurrencia y tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes.